Afortunadamente no estamos discutiendo autonomía sí o autonomía no, sino que estamos discutiendo autonomía cómo. Y en ese cómo es donde entiendo que puedo realizar un humilde y pequeño aporte desde esta historia que venía definiendo. El acceso a justicia es un derecho inalienable, dirigido fundamentalmente a los sectores vulnerabilizados de nuestra sociedad. Si esa es la primera definición ideológica, si ese es el lugar desde donde el Estado tiene que tomar la decisión, todos los estamentos del Estado tienen que tomar la decisión de hacia dónde van a apuntar las políticas públicas. Si partimos desde esa definición ideológica, el derecho nos da las herramientas, el camino y solo resta la decisión política. Por supuesto que la vía de fondo sería la reforma constitucional, pero si existe la posibilidad dentro de la normativa vigente de avanzar por el lado de una norma, entiendo que el imperativo no solo es ético, es jurídico. Debemos avanzar por ese lado. Entiendo que, como ya fue definido, y no es necesario reiterarlos, tenemos una reforma constitucional que así lo ordena. Tenemos en esa misma reforma constitucional que introdujo pactos internacionales entre los cuales está definido cómo deben ingresar los nuevos derechos, de qué manera deben ingresar a nuestro derecho interno los nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al acceso a la autonomía municipal, que es un derecho porque garantiza la cercanía de quienes van a ser objeto de las decisiones a quienes van a tomarlas. Esa cercanía garantiza una mejor democracia, esa cercanía garantiza que en primera persona quienes vayan a tomar las decisiones puedan escuchar y aquellas personas que van a ser directamente afectadas por estas decisiones, partiendo de esta definición ideológica, estén en condiciones de golpear la puerta de sus autoridades que van a tener las herramientas para resolverlo. Ahí está el vínculo entre el acceso a justicia y el camino directo que nos lleva a la definición de por qué autonomía sí y por qué autonomía de la forma más directa posible. La Corte Suprema de Justicia de nuestra nación estableció de qué manera ingresan estos derechos consagrados de manera internacional y que integran nuestro programa constitucional desde la reforma de 1994, y esto es a partir de la medida de su vigencia. ¿Qué significa? La medida de la vigencia de los derechos está dada por los primeros precedentes que recepta nuestro ordenamiento. Si ya hay precedentes que receptan la autonomía, ese es el estándar mínimo, ese es el piso, de ahí para arriba. La decisión de cuándo hacerlo, de cómo hacerlo, es política. Y esa decisión tiene las herramientas jurídicas necesarias. Yo provengo de la militancia de derechos humanos y lo último que quiero decir. Acá está Norma Ríos, que puede decir mucho más que yo de este tema, pero lo que acá ocurrió en nuestro país, en una situación muy similar a la que estamos viviendo en este momento con la autonomía, teníamos una norma constitucional que era el derecho a la verdad y no teníamos ninguna posibilidad interna dentro del derecho de llevarla adelante. ¿Qué hicieron los abogados que nos precedieron en esta lucha? Inventaron un proceso que no es demasiado conocido, pero que es uno de los mejores inventos argentinos, los juicios por la verdad histórica. Los juicios por la verdad no existían en ningún procedimiento interno del derecho argentino. Solo había un artículo de la Constitución y en cumplimiento de ese artículo se creó un procedimiento, y perdón que me pasé del tiempo, pero que permitió que Argentina sea señera en materia de derechos humanos. Esta situación es similar. Tenemos el artículo de la Constitución, tenemos la definición política, hay que hacerlo. Y solamente cierro diciendo que este es el momento, que hay que ir por ello y que le voy a robar una frase a un revolucionario americano. ¿Inventamos o erramos? Muchas gracias, muy amable.